A veces la vida no se derrumba por grandes tragedias, sino por una sola mirada, esa mirada que te muestra algo que nunca debiste ver. Aún no lo sabía, pero aquella noche iba a cambiarlo todo. Todo lo que creía firme, seguro, eterno. Volvía a casa un poco antes de lo habitual. Durante todo el día me había acompañado una extraña inquietud, como si el corazón intentara advertirme de algo que la razón se negaba a aceptar. El aire de la tarde era denso, pesado. En las ventanas de los vecinos brillaban las luces, pero mi casa permanecía en la oscuridad. Normalmente a esa hora, mi esposo Víctor se sentaba en la sala, tomaba té y veía las noticias. Pero aquella noche el silencio era diferente. Inquietante. Solo una tenue luz se filtraba desde el dormitorio de arriba. Subí despacio, paso a paso, sintiendo cómo el frío me invadía por dentro. Desde la puerta entreabierta se oían risas apagadas, el roce de la ropa, una respiración agitada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podían escucharlo. Empujé la puerta, y el tiempo se detuvo. En mi cama estaba mi marido, y junto a él, una joven con un vestido blanco, el mismo que yo misma le había ayudado a elegir, para la boda de mi hijo. Era Alina, la prometida de mi hijo. A veces la vida no se derrumba por grandes tragedias, sino por una sola mirada, esa mirada que te muestra algo que nunca debiste ver. Aún no lo sabía, pero aquella noche iba a cambiarlo todo. Todo lo que creía firme, seguro, eterno. Volvía a casa un poco antes de lo habitual. Durante todo el día me había acompañado una extraña inquietud, como si el corazón intentara advertirme de algo que la razón se negaba a aceptar. El aire de la tarde era denso, pesado. En las ventanas de los vecinos brillaban las luces, pero mi casa permanecía en la oscuridad. Normalmente a esa hora, mi esposo Víctor se sentaba en la sala, tomaba té y veía las noticias. Pero aquella noche el silencio era diferente. Inquietante. Solo una tenue luz se filtraba desde el dormitorio de arriba. Subí despacio, paso a paso, sintiendo cómo el frío me invadía por dentro. Desde la puerta entreabierta se oían risas apagadas, el roce de la ropa, una respiración agitada. El corazón me latía tan fuerte que pensé que podían escucharlo. Empujé la puerta, y el tiempo se detuvo. En mi cama estaba mi marido, y junto a él, una joven con un vestido blanco, el mismo que yo misma le había ayudado a elegir, para la boda de mi hijo. Era Alina, la prometida de mi hijo. Me quedé allí, incapaz de pronunciar una sola palabra. Todos los sonidos desaparecieron. Solo quedó el eco de la sangre latiendo en mis oídos. Alina gritó, cubriéndose con la sábana. Víctor se puso pálido, como si hubiera visto un fantasma. No reconocí mi propia voz cuando susurré entre lágrimas. ¿Cómo pudieron? Él empezó a murmurar algo, excusas débiles, frases rotas. Pero yo ya no escuchaba. Frente a mis ojos pasaban imágenes. El rostro alegre de mi hijo, su voz emocionada cuando hablaba de cuánto amaba a Alina. Y ahora todo eso se convertía en cenizas. Mi mundo se derrumbó en un solo instante. Me di la vuelta y bajé las escaleras. Cada paso dolía, como si caminara sobre cristales. En la cocina, me senté en la oscuridad, mirando por la ventana. En el reflejo vi un rostro desconocido, pálido, envejecido en una sola noche. Sentía que había vivido una vida entera en apenas unas horas. Los pensamientos revoloteaban como pájaros atrapados. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Recordaba cada mirada, cada cena, cada palabra. Y ahora todo parecía mentira. Más tarde Víctor bajó. Lo hizo en silencio, como si esperara que yo no lo notara. Se sentó frente a mí sin atreverse a mirarme. Fue un error, murmuró. Error. Esa palabra dolió más que cualquier confesión. Un error es derramar el té, respondí con frialdad. No traicionar a tu esposa y a tu propio hijo. Él bajó la cabeza, pero en su rostro no vi culpa ni arrepentimiento, solo cansancio, como si lo hubieran atrapado no en un pecado, sino en una molestia. Pensé en Alina, aquella chica dulce y tímida que todos creían un ángel. Ahora su sonrisa me parecía falsa, sus palabras calculadas. Cada visita, cada gesto amable cobraban un nuevo y repugnante sentido. Las lágrimas querían salir, pero no se lo permití. Sabía una cosa, al amanecer todo cambiaría. Mi hijo no debía saber la verdad. No todavía. Él no lo soportaría. Pero dentro de mí algo empezaba a nacer. No solo dolor, sino decisión. Necesitaba entender por qué. Demasiadas piezas no encajaban. Apagué la luz, pero sabía que el sueño no llegaría. Aquella noche tomé una decisión. La verdad saldría a la luz, pero solo cuando nadie la esperara. La mañana era sepulcral.
como si la casa misma supiera que allí ya no había paz. Víctor deambulaba por las habitaciones como una sombra, sin levantar la mirada hacia mí. Yo intentaba hablar con calma, como si nada hubiera pasado, pero por dentro todo hervía, dolor, rabia, desconcierto. Sabía que ese día Alina debía venir. Íbamos a ultimar los preparativos de la boda. No cancelé la cita. Que venga, que me mire a los ojos. Cuando sonó el timbre, cerré los ojos un instante. Respiré hondo y abrí la puerta. En el umbral estaba Alina, hermosa, segura de sí, como siempre. Pero en su mirada había un atisbo de inquietud. Claramente no esperaba encontrarme tan serena. «Pasa, Alina», dije con voz firme. Ella se sentó en el sofá, con las manos cuidadosamente apoyadas en las rodillas. Por un segundo me pareció que le incomodaba, pero al instante mostró una sonrisa falsa, forzada. «¿Está Víctor en casa?», preguntó en voz baja. Guardé una pausa. «No, pero yo sí». Sus dedos temblaron. Vi cómo en ella se enfrentaban el miedo y la insolencia. «No entiendo de qué habla usted», comenzó a decir. Pero la interrumpí bruscamente. «No juegues, Alina, lo vi todo». Palideció, pero al poco alzó el mentón. «Usted también tiene parte de culpa. Él era infeliz. Necesitaba atención». Alcé la mano para callarla. «Ibas a casarte con mi hijo», dije en voz baja, pero cada palabra sonó como un golpe. «Con un hombre que te ama. Y sin embargo dormías con su padre». Alina se volvió, pero no vi vergüenza en su rostro, solo molestia por haber sido descubierta. «De todos modos no podrán probar nada», lanzó con frialdad. «Y si lo cuentan, destruirán la vida de su propio hijo». En ese instante lo comprendí todo. Delante de mí no había solo a una mentirosa. Era alguien sin conciencia, sin corazón, que había usado a todos a su alrededor. No monté un escándalo. Que crea que me he rendido. Que crea que tiene el control. Cuando se cerró la puerta tras ella, exhalé por primera vez. Sí, dolía. Pero ahora sabía cómo actuar. En sus vidas no habrá más mentiras ni máscaras. Les mostraré la verdad, de tal forma que nadie pueda justificarse. No podía quedarme en ese estado de dolor pasivo. Estaba asfixiando la casa. Había que actuar, con calma, con cabeza, sin pánico. Lo primero fue aclarar el tema del dinero. Pedí a una amiga de la notaría que revisara las cuentas de Víctor. Ella accedió, con discreción y profesionalidad. Los documentos mostraron transferencias extrañas. Hace poco salió una suma importante de su cuenta hacia un destino desconocido, a nombre de una mujer joven. El nombre no aparecía tal cual en los papeles, pero las coincidencias eran demasiado evidentes como para ignorarlas. Anoté todo con cuidado en una libreta. Fechas, importes, números, punto por punto. Por la tarde fui, sin llamar la atención, al salón donde Alina trabajaba como estilista. Actué como si fuera por un asunto banal. Pedí que me mostrara algunas joyas para el evento. Ella sonreía, segura, pero cada gesto, cada mirada confirmaban lo que sospechaba. Aquella mujer actuaba sin ningún freno moral. Al irme se acercó a ella un desconocido con un traje caro. Hablaron en voz baja. Oí una palabra, deuda, y supe al instante. Detrás de todo esto podía haber alguien más. Un chantaje o personas con dinero e influencia. Empecé a armar el rompecabezas desde distintos ángulos. Visité el café donde se reúne nuestra gente, y casi por casualidad, hablé con la madre de Alina. La anciana, confiada, soltó un dato clave. Su hija está en pareja con un hombre influyente, con recursos. La imagen tomó forma. Alina no era solo una mujer sin escrúpulos. Era un instrumento. Su misión, entrar en la casa, acceder a recursos, a un nombre, a conexiones. Víctor y mi hijo se habían convertido en piezas de su plan. Por la noche saqué el álbum de fotos antiguo. En las imágenes, mi hijo era un niño con una sonrisa amplia y mirada confiada. Víctor entonces parecía el marido y padre ideal. Ahora esas fotos cortaban como un cuchillo. Ya no quería compasión. La decisión llegó como una luz fría. Basta de sufrir. Era hora de actuar. A la mañana siguiente empecé a ejecutar mi plan. Al principio en silencio. Conversaciones con gente. Grabaciones, fotos, encuentros calculados. Reuní pruebas que, si hacía falta, podría presentar de forma que nadie pudiera escapar. Cada hecho hallado lo anotaba con cuidado en la libreta, como un ajedrecista registra sus jugadas antes de dar el jaque mate. Y cuando invité a Víctor a cenar, todo estaba pensado. A la luz de las velas, en calma, le serví una copa y dije exactamente lo que tenía que decir. Tendremos nuestra última cena como familia. Mañana comenzará un nuevo capítulo. Desde aquella noche sentí un extraño alivio. El miedo se desvanecía y quedaba solo una fría determinación.
Al amanecer estaba lista para ultimar los preparativos. Todo debía ocurrir para que la verdad golpeara con precisión y sin fallo. La mañana amaneció extrañamente tranquila, como si el cielo mismo contuviera el aliento antes de la tormenta. Me levanté antes que nadie. Me vestí con sencillez pero con cuidado. Un vestido ligero, pendientes de perlas, un maquillaje discreto. En el espejo ya no estaba la misma mujer. En su mirada no había miedo, solo una calma fría y decidida. Hoy todo debía terminar. Llamé a mi hijo e invité a comer. Le dije que quería hablar sobre el futuro. Aceptó, sin imaginar que esa conversación cambiaría su vida. Víctor también estaba en casa, inquieto, molesto, pero aún fingiendo que tenía el control de la situación. Cuando sonó el timbre, supe que había llegado el momento. En la puerta apareció Alina, radiante, con un vestido corto, como si viniera a una fiesta. Ni siquiera me saludó. Fue directamente a la sala, donde mi hijo ya la esperaba. Víctor se sirvió un whisky, evitando mi mirada. Puse sobre la mesa el cuaderno, aquel donde había anotado todo: transferencias, fechas, nombres, encuentros. ¿Qué es eso?, frunció el ceño Víctor. La historia de tu traición, respondí con calma, y la prueba de que los dos engañaron no solo a mí, sino también a nuestro hijo. El silencio se hizo espeso. Abrí la primera página y comencé a leer, con voz firme, sin temblar, punto por punto. Con cada frase, el rostro de Víctor se volvía más pálido, y las manos de Alina temblaban. Mi hijo al principio no comprendía, pero poco a poco su expresión se endureció. ¿Tú, con ella?, susurró mirando a su padre. ¿Con mi prometida? No es cierto, gritó Alina, pero su voz se quebró. Saqué las fotografías, las que tomó mi amiga. En ellas, Víctor y Alina tomados de la mano. No hacían falta más palabras. Ahora entiendes por qué no podía seguir callando, dije en voz baja. Quería que tú mismo vieras quién estaba a tu lado. Mi hijo se levantó. Su rostro era blanco como la cal, pero su mirada, firme, implacable. Corrió la silla, se dio la vuelta y salió sin decir nada. La puerta se cerró de golpe, haciendo vibrar las copas en la mesa. Alina se lanzó hacia Víctor. «Tú me obligaste. Tú me lo prometiste». Pero él solo desvió la mirada. En ese instante entendió que lo había perdido todo. La familia, el respeto y hasta la posibilidad de justificarse. Cuando se fueron me quedé sola. La casa estaba en silencio, pero dentro de mí reinaba una paz extraña y profunda. Me acerqué a la ventana, abrí las cortinas y dejé entrar la luz del sol. No sentía ni alegría ni tristeza, solo ligereza. Por fin me había liberado de la mentira que había envenenado nuestro hogar durante años. El teléfono sonó. Era mi hijo. Su voz sonaba firme. «Mamá, gracias. Ahora lo entiendo todo. Empezaré de nuevo. Sin ellos». Sonreí. «Bien, hijo. Lo importante es no mirar atrás». Colgué, puse el té en el fuego. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que la vida no se había terminado. Solo había empezado de nuevo, limpia, honesta y verdadera.